y sobre todo que por fin os suscribáis al canal. Cada día vais a ver cosas más interesantes, no lo dudes. Y todo con la finalidad de encontrarte mejor día a día contigo mismo. Después de hacer un gran esfuerzo de autoconocimiento, descubrir cómo funcionaba yo mismo por dentro y descubrir cuántas heridas podemos llegar a tener y encontrar una común. Es decir, no quedarme solamente con lo que parece, sino ir a buscar la raíz del problema, ver dónde reside. Después de mucho trabajo interior, que evidentemente os aconsejo a todos hacer ese trabajo interior, no tengáis dudas que más tarde o más temprano acabaréis haciéndolo, es la única manera que existe actualmente de encontrarse mejor. Muchos problemas de ansiedad, muchos problemas de depresión, muchos problemas de malas maneras son simplemente porque no has revisado tu vida, porque no has sacado conclusiones exactas, porque no has ido a buscar la verdad de tu vida, porque vas sobreviviendo, estás en la superficialidad de tu vida, no te interesa y sin embargo es fundamental. Es fundamental que empieces ya a trabajar en ti, a ver qué es lo que no funciona. No solo ver lo que funciona, que también es importante, saber tus cualidades, si eres trabajador, si eres inteligente, si cuidas de ti y cuidas también de los que están alrededor tuyo de manera positiva, pues saber que esto no se convierta, como muchas veces veo, en una auténtica obligación. Es decir, que el hecho de portarse bien con los demás se convierta en una obligación para ti de portarse bien con los demás olvidándote de ti mismo. Y esto no es aconsejable. Porque al final lo que ocurre es que te quedas en deuda. Te quedas esperando algo que te tiene que venir. Y evidentemente cada uno es libre de realizar con su vida lo que quiere. Es decir, devolverte el favor o no. Y devolverte el favor no cuando tú quieras, sino cuando la otra persona quiera. En común, lo que muchas veces reaccionamos, ¿no? De manera extraña para los demás, ¿cómo nos manipulan? ¿En qué se basa la manipulación la gran mayoría de las veces? Esto apúntatelo, grábatelo en tu memoria, porque es algo que tienes que trabajar fundamentalmente. Y tienes que mirar el vídeo hasta el final para entender hasta dónde puede llegar lo que te voy a explicar en breves momentos. Tienes que entender que la mayoría de la gente que manipula a otros, sean o no psicópatas, es decir, manipulación a través de ciertos elementos que te voy a desvelar ahora, que son fundamentales, que tienes que trabajar sin parar y hasta que tú no quites todo síntoma de culpa, es decir, cuando tú te quites la culpa, te exculpes, te perdones y por fin seas libre, porque evidentemente si te sientes en culpa de algo, no vas a actuar libremente. Así es. Tienes que aprender esto, que la culpa es lo que otros utilizan para hacerte sentirte mal y aprovecharse de que te sientes mal para hacer lo que quieran contigo. Esto es fundamental de aprender. Tienes que aprender a entender que los demás te manipulan a través de la culpa. Es decir, un ejemplo que podemos haber vivido casi todos. Tu abuela te dice, cómete lo que tienes en el plato. Y tú no quieres. Y te dice, ¿no piensas tú en los niños que se están muriendo de hambre y tú dejas esto en el plato? ¿No te da vergüenza? Empiezas a suscitar en ti la culpa cuando eres pequeño.
Segundo paso, si no lo ha conseguido. Si lo ha conseguido, ya no insiste. Es decir, ya te sientes culpable y vas a comer. Y la segunda parte es, si no te has sentido culpable, por lo tanto que tu abuela no lo ha visto, ¡pum! Bofetón en tu cara y al final acabas comiendo. Es decir, si tú no has actuado por culpa, si al final decides no comerlo, lo que te han dado pequeño, ¡pum!, te cae el tortazo. Y así es o por culpa o por miedo. Miedo a no recibir esa bofetada. Así hemos funcionado muchos de nosotros. Es decir, si a través de la culpa no se consigue, a través del miedo. Y a través de todo eso consigues someter a la mayoría de la gente. Unos, cuando el miedo es demasiado grande, siguen sometidos toda la vida. Es decir, que hay que seguir trabajando y quitar este episodio que yo he vivido. Ir quitando, analizándolo con todos los aspectos que hay, sacando la verdad de esto. Es decir, viendo que ese pequeño trauma, aunque te parezca pequeño, si se ha repetido miles de veces, ahí se te ha quedado implantado. No lo olvides. Que eso que te estoy contando, si se repite hasta la saciedad, olvídate, siempre vas a estar con esa culpa dentro de ti. Y a través de esa culpa, cualquier psicópata o cualquier narcisista te va a manipular. Y te va a manipular de verdad. No lo dudes. Porque si tú fácilmente ya has sido sensibilizado de pequeño a través de la culpa, no tengas duda que eso lo huele cualquiera. A la mínima te lo van a hacer sentir. A la mínima te van a manipular. Y a la mínima vas a hacer lo que otros quieren a través de la culpa. No lo dudes. Tienes que trabajar esta culpa. Te voy a decir un secreto que creo que es importante. Una de los fundamentos para decirte lo importante que es esto de la culpa. Uno de los grandes secretos de la historia es que es la culpa la que el fundador del cristianismo se dio cuenta. Que nosotros, todos los seres humanos, tenemos esa culpa. Y entonces, a través de su manera de ser, el fundador del cristianismo, que vio perfectamente cuál era la manipulación del diablo, se dio cuenta. Y la única manera de resistir justamente a eso era quitarse la culpa y ser libre. Llegó esta idea hasta el final y por eso murió. Murió por lo mismo. No se sintió culpable en ningún momento y acabaron con él. Pero resistió. Así que, para que veas que no estoy hablando de algo banal, te estoy hablando de el fundamento nuestro, del ser humano, de absolutamente todos. Por lo tanto, sinceramente, aplícate porque es a través de la culpa que te van a manipular y a través de esta culpa, sabiendo que es a través de la culpa, Él dijo, os perdono, es decir, para exculpar, en caso de cualquier momento te sentirás culpable. Tómatelo en serio, esto de la culpa, y ve quitándote todo sentimiento de culpa. Y solo vas a poder quitarte este sentimiento de culpa yendo en tu vida, en tu educación, donde constantemente te han hecho sentirte culpable. Por lo tanto, no dudes que es una o la más importante. Es quitarte la culpa. Solo a través de este mecanismo del que estoy hablando podrás llegar a ser libre. No te queda otra. Es a través de la culpa que te han manipulado, que te han llegado a hacer un montón de tonterías donde tú mismo no te encontrabas bien. Y esa manipulación se ha perpetuado en tu vida, se ha manifestado tantas veces que tú dices, ¿cómo es posible? Darte cuenta de esto ya es muy
muy importante. No lo dudes. Es tan importante que cuando consigas exculparte de todo, el salto cuántico que vas a dar va a ser increíble. Porque evidentemente vas a conectar con tu verdadero ser, quitándote la culpa. Venga, te mando un saludo. Comparte, suscríbete al canal. Compártelo con quien tú quieras, con quien más aprecies y con quien incluso no aprecies. También tiene derecho a saber de qué va esto. ¿Me entiendes? Venga, un saludo y hasta pronto.